Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Una nueva conexión de la semana para ir compartiendo los secretos de las porciones semanales que fueron divididas, ¿cierto? Hace muchos años por los sabios, ¿cierto? Esdras fue uno de los que eh, encargado de dividir las porciones, ¿cierto? Para hacer una lectura anual, ¿cierto? Para no siempre estar hablando de lo mismo y cada año aumenta el nivel de, de lo que se va viendo, y es algo maravilloso el ir estudiando así semana a semana. Y esta semana toca la Parashat Miket, ¿cierto? Que significa al cabo, o también se le dice al fin, o al final. Siempre, si usted busca la palabra cabo, también significa extremo. Puede ser el extremo principio o final. Cuando hay un dicho que siempre se dice atar los cabos sueltos, también cabo se le dice a una soga, un lazo, entonces son extremos de medida de cosas. Y aquí vamos a ver que de lo que está hablando, vamos a compartir eh, lo que la Torá nos dice en esta semana, ¿cierto? Para ir viendo de lo que estamos hablando, porque al cabo de qué. O sea, vamos a ver de lo que vamos a hablar esta semana. Vamos a ir a la Torá. Entonces ahí se ve, usted sí, pero creo que se ve muy grande, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, Ahí se ve bien. Si lo puede agrandar, mejor. lo agrando un poquito. Vamos a correrlo un poquito para un lado para que se pueda leer legible. Yo creo que por ahí estaría bien. Entonces, para Shamiket es el capítulo 41 de Génesis, como en la diapositiva salía, ¿cierto? Hasta siempre se leen como unos 4 o 5 capítulos, dependiendo lo que el sabio quiso otorgar ahí. Pero hay muchos temas, ¿cierto? Aunque todos relacionados con lo mismo. Y viendo y revisando un poco la parashá anterior, el final, la porción anterior, el final quedó en que José, ¿cierto? Conocíamos la historia de José. Antes de eso conocimos la historia de los patriarcas, de los abuelos, el padre, el bisabuelo, ¿cierto? De José, Abraham, Isaac y Jacob. Cada uno haciendo su corrección correspondiente a lo que tenía que venir a hacer a esta tierra, así como cada uno de nosotros también formamos parte de esto. Eh, Sabiendo nosotros aquí por medio de la Torá lo que ellos tuvieron que venir a hacer. Y ahora nos toca a nosotros ir descubriendo qué parte nos toca a nosotros. Entonces, de a poco vamos haciendo casi lo mismo que hicieron ellos, pero de una forma diferente. Cada uno tiene su parte en este plano físico, ¿cierto? Entonces, José, cierto que había sido envidiado por sus hermanos por los malos informes que José mismo cometió el error de darle a su padre usando estos malos informes. Así, cada cosa que él hizo también tenía que pagar por ello. Entonces dice la Torá que cuando llegó, cuando lo vendieron sus hermanos como esclavo, ¿cierto? Lo compraron unos ismaelitas, ¿cierto? De la tribu del otro lado de Abraham, ¿cierto? De Ismael, y lo vendieron a Potifar, a un egipcio. La Torá siempre lo nombra como el egipcio, eh, Potifar el egipcio. Era un ministro también del faraón que estaba a cargo de las carnes, un matarife, pues, un ministro puede haber sido como un ministro de economía, de hacienda. Pero si cada gobierno tiene ministro y aquí vemos la historia de estos ministros, al igual que el panadero y el copero, que eran ministros del faraón y fueron a parar a la cárcel, así como también José fue a parar a la cárcel por una calumnia.
Y dice la Torá que cada cosa que hacía José prosperaba. Primeramente, cuando lo mandaron a la casa de Potifar, su dueño lo dejó a cargo de su casa, de todos sus negocios y todo lo mantenía en orden. Así cuando fue a la cárcel, también el carcelero lo puso en orden para que ordene la cárcel y así era posible que José pudiera comandar en lo que lo pusieran. Dice una parte, un midrash, que cuando Potifar le mandaba pedir algo a José, por ejemplo, le decía, tráeme un pañuelo blanco, y José se lo traía, pero cuando llegaba donde él decía, oh, me olvidé, el pañuelo que te pedí era rojo. Y José, al pasarle el pañuelo, se volvía rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que él hacía, él tenía esa capacidad metafísica de cambiar las cosas a la conveniencia, así como cuando era en el jardín del Edén, ¿cierto? En el inicio, dice que usted sacaba una fruta o cualquier cosa de los árboles daban las cosas que usted pensaba en su mente. Si usted tenía ganas de comer un asado, no tenía para qué hacer un asado, usted sacaba de un árbol y pensaba en el asado y salía asado. Quizás mucha gente dirá, pero eso es fantasía. Solamente el Midrash da notas, da historias para hacer ver, ¿cierto?, que la capacidad espiritual que se puede obtener. Y así era José. Entonces, al final de la parashá anterior, de la porción anterior, Vayeshe, estaba José en la cárcel con estos ministros, el copero y el panadero, y ellos tuvieron sueños, cada uno un sueño, que a los 3 días, ¿cierto? Se recuerdan las canastas de pan, las vides de los racimos de uva, ¿cierto? Al copero y las canastas de pan al panadero, y atormentados por su sueño no sabían cómo o lo que significaba, porque en estos tiempos el ámbito espiritual era muy eh, llevado por este tipo de cosas, entonces confiaban en las interpretaciones de los sueños y todas esas cosas. Lo que vimos más atrás también de lo que pasaba con José, que él era un soñador y también interpretaba sueños. Entonces, este joven hebreo en la cárcel pudo interpretar sus sueños, ¿cierto? Uno iba a morir y el otro iba a ser restituido a su puesto, ¿cierto? El copero, y el panadero al tercer día lo decapitaron, tal como lo había dicho José al interpretar sus sueños. Entonces, cuando el copero iba a salir, le pidió José que no se olvidara de él. Y ahí está el punto clave de esta parashat, ¿cierto? De que nunca tienes que confiar, lo vamos a ver más adelante, en las personas de esta tierra, en el plano físico, por darle ejemplo, en algún político, en algún gobernante, algún trabajo, en el dinero, en lo que sea. Solamente confiar en la provisión de Dios, que Él te sustentará mediante sea como tú confíes en Él, porque vamos a ver más adelante cuando Moisés está en el Sinaí, cuando Dios se le aparece en una zarza, le dice, yo seré Dios para ti, pero como tú me percibas, ¿cierto? Ahí eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Shemot cuando lo toquemos. Era solamente un adelanto. Entonces, la parashat significa porción, ¿cierto? Parashat Miket, al cabo o al final de. En el capítulo 41 habla de los sueños de Paró. Paró ese es faraón, está ahí escrito en la fonética hebrea. Paró es faraón, ahí vamos a ver lo que significa faraón también. Entonces habla al cabo de 2 años cumplidos. Entonces, ¿por qué habla de 2 años? Dice que después de José interpretaba los sueños del panadero y el copero en la prisión. Se suponía que José debía estar 10 años solamente en la cárcel. El Zohar relata que los 10 años corresponden a cada uno de los 10 hermanos, uno por un año, en lo cual él habló mal de ellos por los informes que le daba a su padre. De alguna forma él tenía que pagar las causas y los efectos, ¿cierto? Es el mundo causal, de que tú todo lo que hagas se te va a devolver. Eran 10 años, ¿cierto? Pero por haber confiado en este ministro, en este copero, tuvo que estar 2 años más.
hasta que cuando Faraón soñó estos sueños, que en la miniatura teníamos de las vacas flacas, ¿cierto? Las vacas gordas, las espigas. Entonces dice que al cabo de los años, ya presto para salir, ¿cierto? Este era el cambio de que tenía que salir de la cárcel y ser lo que fue José. Más adelante todos conocemos la historia, cómo pasó de ser un esclavo después a un bigobernador, a un subgobernador, visir o un segundo al mando, por decir así, un primer ministro. Entonces dice que al cabo de 2 años cumplidos paró, o sea, el faraón soñó que estaba parado a la vera del río, o sea, junto al río, hablando del río Nilo. Vamos aquí a leer un poco solamente de lo que vamos a ver más adelante en los comentarios del Rebbe Nachman, ¿cierto? Dice que, y del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas de carne, o sea, bonitas, que pastaban en la ribera. Y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas feas y flacuchas, que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río. Y las vacas de mal aspecto y flacuchas devoraron a las 7 vacas, y como carnívoras, de buen aspecto y saludable. Entonces paró, despertó, volvió a dormirse y soñó por segunda vez. Las 7 espigas brotaron de una misma caña, saludables y buenas. Y de repente 7 espigas, delgadas y marchitas por el viento del este, ¿cierto? El viento oriental se llama, brotaron después de ellas. Las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas saludables y llenas, y despertó, paró y asumió que fue un sueño. Por la mañana su espíritu estaba perturbado y envió a llamar a todos los nigromantes de Egipto, ¿cierto? Y todos los sabios, estos son los adivinos, los que agoreros. Paró les contó su sueño, pero no hubo quien lo interpretara a Paró. Entonces el maestro de coperos le habló a Paró diciendo, acordándose, ¿cierto?, de lo que le había prometido a José, que no se olvidara de él. Hago recordar hoy mis transgresiones. Paró se enfureció contra sus sirvientes y me puso en prisión en la casa del maestro de Matarifes. Ese era Potifar, ¿cierto? A él se refiere. A mí y al maestro de panaderos. Y tuvimos un sueño, una misma noche, él y yo. Soñamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. Y allí con nosotros había un joven hebreo, a José, ¿cierto? Un sirviente del maestro de Matarifes, a quien se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño, interpretó a cada uno conforme a su sueño, y tal como nos interpretó, así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto e hizo colgar al otro, al panadero, ¿cierto? Entonces paró, mandó a llamar a José y prontamente, o sea, rápidamente, eso tiene su significado, lo hicieron salir de la fosa, o sea, de las mazmorras, y se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Paró. Hasta ahí vamos a leer, lo demás lo vamos a explicar en comentario. Entonces, ya viendo, dejamos de compartir ahí, viendo de lleno esta porción para Shamiquet. Al cabo de 2 años, aconteció que el faraón tuvo un sueño, ¿cierto? Un sueño. Espérame, se me fue mi apunte. Para Shamiquet. Entonces dice que 2 años, vamos a ver aquí, 2 años, se dice Shenataim y Amim, tiene su significado. Vamos a compartir aquí lo que significa. Vamos a ver una diapositiva, ¿cierto? La que teníamos al principio. Y vamos a ver el significado. Las letras, bueno, primero se me había ido esto, las letras de la palabra Miket, o sea, al cabo, pueden reordenarse para formar la palabra Kamatz, o sea, es decir, retener. En particular, retener una bendición. Fue lo que hizo
Jacob, o sea, perdón, José, al decirle al copero que no se olvidara de él, o sea, retuvo la bendición. Y esta pasó al faraón, por lo cual tuvo esos sueños. Y entonces, al cabo de 2 años, Shenataim y Amin, Shenataim y Amin, 2 años, ¿cierto? Significa literalmente 2 años de días. Cuando la persona busca a Dios, cada día es tan valioso como un año. Eso lo vemos en Likutei Moharan, libro escrito por Renat de Breslau, que, que deja una enseñanza. O sea, 2 años, cuando una persona busca a Dios, es como que lo busca durante un año. O sea, es algo tremendo. Seguimos con el relato. Dice, al cabo de 2 años, aconteció que el faraón tuvo un sueño, ¿cierto? Y aquí estaba parado junto al río y las vacas feas de parecer y delgadas, enjutas, dice aquí, devoraban a las 7 vacas hermosas de parecer y gordas. Entonces decíamos que la frase Shenataim, que significa 2 años, hace referencia específicamente a la calumnia. La calumnia confunde a la persona de que habla mal de otra, ¿cierto? Es como la lashon hará, haciéndola pensar cosas diferentes a lo que son. Por lo tanto, los días son años. Lo que de hecho sucedió es visto a través del lente de la imaginación y no es como en la realidad. Como castigo por el pecado de los espías que hablaron mal de la Tierra Santa, los judíos se vieron forzados a pasar un año en el desierto por cada día que duró la misión de los espías. Eso lo podemos ver en Números 14:34 si usted lo quiere buscar. En sentido más amplio, debido a que el calumniador no está seguro de los hechos, porque cuando usted hace una calumnia, cuando alguien hace una calumnia, no es porque lo haya visto, es porque escuchó de otras personas o porque está inventando. Entonces no está seguro de sus hechos o de las motivaciones, sino que le hace caso a la gente. La calumnia está asociada con el poder de una imaginación desatada. Entonces, volviendo al sueño, el faraón estaba parado junto al río, dice, junto al río. Este río era el río Nilo, ¿cierto? Un río muy famoso de Egipto, bueno, famoso en el mundo, pues conocido. Y vamos a ver un significado que tiene este río, que también es llamado de otra forma. Lo vamos a mostrar aquí en la diapositiva que traíamos. Dice, parado junto al río. Ese río era el Nilo, ¿cierto? Como ya lo había dicho, que también es llamado el río Pisón. Eso está en Génesis 2:11, al principio en la porción Bereshit, ¿cierto? Pisón también alude a la frase Pi Shoné Alajot, que quiere decir una boca que habla de la ley de la Torá. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el faraón estaba parado junto al río, ¿cierto? Quiere decir que estaba junto a José. José también es llamado el río fuente en el árbol de la vida, es el manantial que, de sabiduría que fluye hacia el plano físico de donde estamos nosotros. Entonces dice que en su sueño Faraón estaba parado junto al río el Nilo, que también es llamado Pisón, y alude a la frase pisoné alajot,
una boca que habla de la ley de la Torá. Las verdaderas enseñanzas de Torá traen bendiciones, dice el Levítico 26, mientras que las enseñanzas imaginarias, ¿cierto? De que uno se inventa, porque hay a veces enseñanzas, no sé si se ha dado cuenta usted, de repente le pregunta algo a alguien y la persona, para no quedar mal, eh, inventa algo, trata de responder, pero no responde bien. Hay que tener cuidado con eso. Es simplemente decir no sé, no sé la respuesta. Queda más digno una persona cuando no sabe la respuesta a que invente algo, pero si usted la sabe, obviamente la va a dar. Entonces, las enseñanzas imaginarias de la Torá o de la palabra, ¿cierto? De la escritura, dan como resultado el hambre. Por eso se trata del hambre que iba a haber aquí en Egipto. Pues crean un ilusorio y falso cielo que no puede dar lluvia. Faraón hace referencia a la persona que no se ocupa de la ley de la Torá ni se dedica a ella, pero que aún así intenta crear enseñanzas novedosas basadas en la Torá o en su imaginación. Estos pensamientos imaginarios de Torá son dañinos para el mundo porque impiden que desciendan las bendiciones de Dios. Así, en el sueño del faraón, las 7 vacas gordas de bendición eran tragadas por las 7 vacas flacas de las enseñanzas imaginarias. Tiene ese tipo de interpretación. Solamente nos, hay otras interpretaciones más profundas, pero esta es una de las interpretaciones que le da aquí el Rebbe Nachman de Breslau. En suma, ¿cierto? Sumando el versículo, al cabo de 2 años, aconteció que el faraón tuvo un sueño y aquí estaba parado junto al río. Puede también ser interpretado como significando: las bendiciones son retenidas debido al poder de la engañosa imaginación, que lleva a la persona a crear ideas infundadas de las enseñanzas de la Torá. O sea, como las religiones muchas veces cuando solamente leen y no encuentran, no empiezan a buscar los reales significados, las bendiciones es muy probable que no lleguen a sus vidas. Estas falsas enseñanzas son rectificadas por José, el justo. Entonces José, después de, dice la Torá que la Torá sale que siempre se le llamaba José, pero a partir de que él eh, se contuvo, ¿cierto?, de acostarse con la mujer de su amo, de Potifar, ¿cierto? Desde ahí en adelante la Torá lo llama Yosef Hasadik, o sea, José el justo, quien eleva a la persona más allá de su imaginación para que con una imaginación rectificada o reparada, lo opuesto a la calumnia, pueda encontrar el bien incluso en las situaciones más adversas, o sea, cuando están las vacas flacas. Por eso de ahí el título de esta enseñanza en este día, que tienes que recaudar, ¿cierto?, bendición espiritual o provisión espiritual para los días malos, o sea, para los días de las vacas flacas. En el momento cuando está eh, prosperando tu vida, en ese es el momento para poder acaparar como esas ardillas, ¿cierto? Cuando acaparan tu alimento en el verano para poder tener, cuando están hibernando, cuando están en el invierno y no pueden salir a sacar su comida o no hay comida para ellos juntan. Hay muchos ejemplos de la naturaleza. Están las ardillas, las hormigas, los mismos osos cuando en verano recolectan su comida o la reservan en sus grasas y así hibernan. Entonces, lo mismo para nosotros en nuestra vida espiritual. Se puede usar en lo físico, en lo espiritual y así sucesivamente. Entonces, en las situaciones más adversas, el justo puede rectificar y puede tener alimento para los días malos. Entonces, cuando el faraón estaba soñando con las 7 vacas gordas que eran tragadas por las 7 vacas flacas, este faraón, ¿cierto? Porque de ahí para adelante hubo otro faraón. Este faraón representa a aquel que tiene una gran riqueza, pero que siempre desea más.
como si estuviese completamente o constantemente hambriento. Vamos a ver lo que significa esto en cuanto al nombre de el faraón. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Entonces dice que el faraón representa a aquel que tiene una gran riqueza, pero que siempre desea más, como si estuviese constantemente hambriento. Su nombre, Paró, que se asemeja a Pirón. Recuerden que en hebreo la P y la F es la misma letra. Va a depender de la acentuación que tenga, que cambia a P o a F. Paró, paró, paró. Es como PH, paró. Entonces, siempre en la enseñanza de gematría eh, hebrea, en las permutaciones se pueden cambiar el orden de las letras, consonantes, ¿cierto? Y tienen relación entre sí. Entonces el nombre faraón se asemeja a Pirón, que significa pago, o sea, constantemente el faraón está queriendo recibir pago. Es alguien incansable en, en ese ámbito. El faraón siempre debe hacer pagos, así sea al comprar cosas materiales para su confort o para saldar deudas. José, el justo, le aconseja separar un impuesto de un 20%, o en otras palabras, José le aconseja al rico que pague el impuesto sobre la riqueza, dando caridad, se da acá, ¿cierto? Pues ese acto protegerá a su riqueza. Entonces dice que los sueños del faraón ocurrieron después de 2 años, o Shenadain y Amin. Esta frase que alude a los años que están conectados con los días, recuerda a los espías, ¿cierto? Eso ya lo vimos, que hablaron mal eh, de la tierra que tenían que poseer y fueron castigados con 1 año. Así como el faraón deseaba una enorme riqueza, también la codicia fue el mal de estos espías. Dios quiso que los judíos o los israelitas de esos tiempos conquistasen la tierra de Israel de una manera sobrenatural y milagrosa, como lo venía haciendo desde la salida de Egipto, ¿cierto? Con plagas, con milagros, con aberturas de mar, todo eso. Ese era el modus operandi de Dios. Pero estos hombres, y dice que Dios quería que de una manera sobrenatural y milagrosa ocurriesen esto, y la tierra misma estaba preparada para dar su abundancia de una manera milagrosa, algo que desafía a la codicia. Esto es cuando lo hace Dios, y ya vemos que, porque a veces cuando hacemos las cosas nosotros, somos egoístas o hay otros que codician o viceversa. Pero dice que los espías querían conquistar la tierra de una manera natural, implicando que su deseo por las riquezas era muy grande. Y aquí vamos a ver el significado de esto, de lo que significa espías, que está muy conectado con esta parasha, lo de los espías. Vamos a ver más adelante en la otra parasha, cuando llegan los 10 hermanos, también aluden a los 10 espías que, que dieron malos informes. La palabra hebrea meraglim, que significa espías, proviene de la raíz regiel. Esto tiene las mismas letras, excepto las mem, que es la m que están al principio y al final, que significa pies, dado que aquellos que sienten codicia viajan constantemente en busca de algún negocio, anhelando siempre más riquezas y no confían en que Dios les dará lo que necesitan allí en donde viven. ¿Cierto? Dejan de confiar en Dios y confían en lo que ellos hacen. Volvimos a la pantalla. Entonces, se me fue
las 7 esferas, ¿cierto?, inferiores del árbol de la vida, que también se le llaman Seir Anpin, corresponden a los atributos tanto buenos como malos, ¿cierto? Hay columna izquierda y columna derecha, lado positivo y lado negativo. Entonces, para acercarse al bien y entregarse a Dios, uno debe atravesar el proceso de la autoanulación. Es importante eso. Dejar de ser lo que venía siendo uno, autoanularse. O sea, dejar que Dios y su provisión actúe en nosotros. Es lo que José le aconsejaba al faraón. Imagínense si el faraón no hubiese encontrado a José, cómo hubiese actuado conforme a lo que él sentía o conforme a lo que él era. Entonces dice que conceptualmente este proceso está representado por el dormir, por eso que tuvo los sueños. Al dormirse en el proceso hacia la autoanulación, el faraón vio primero buenas vacas, o sea, vacas bonitas, pero entonces se fue hacia el lado del mal y vio vacas malas que tragaban a las buenas, porque así es como ocurre. De hecho, al comienzo uno se acerca a Dios, y eso los pasa a todos, pero entonces se ve abrumado por el otro lado, de manera que al faraón volvió a dormirse intentando una vez más la autoanulación, pero nuevamente, pese a percibir el bien, ¿cierto?, de las espigas bonitas, volvió a ver el mal y fue superado por él con las espigas malas que se tragaban a las buenas, ¿cierto? Por eso él despertó abrumado, porque lo que se veía bueno, al irse para el lado negativo, lo transformó en mal. Entonces José, en contraste, es aquel que puede autoanularse o anularse por completo. O sea, él le da vuelta a la situación. Por eso en la interpretación del sueño, él busca la solución. En particular, él puede percibir el bien y enseñarle a los demás cómo superar el mal. Y ahí es donde está cada uno de nosotros cuando hay gente, hay personas que necesitan ayuda. Nosotros, teniendo esta enseñanza y haber vivido también cosas así, podemos percibir el bien y enseñarle a los demás cómo superar el mal. Siempre está el ejemplo de cuando una persona cuenta un sueño, ¿cierto? El consejo de los sabios del Zohar, ¿cierto? Cuando tú tienes un sueño, no contárselo a cualquiera, no a una persona que te tenga envidia. Siempre tienes que tratar de contarle el sueño a una persona que te ame, ¿cierto? A una persona que no te vaya a dar vuelta la realidad, la interpretación del sueño. Porque muchas veces vemos sueños que a nuestra simple lógica puede verse como malo, pero siempre un justo como José le va a dar vuelta al sueño y va a encontrar la solución. Y eso fue lo que hizo en este caso. Siempre el justo va a querer el bien para los demás. Siempre el justo va a ser altruista para con los demás. No va a ser egoísta. ¿Por qué? José, si hubiese sido egoísta, hubiese cometido el pecado con la esposa de su amo. ¿Por qué? Porque hubiese querido autosatisfacerse a él solamente. Pero él no quiso pecar en contra de Dios. Ni siquiera dijo en contra de la mujer o de su amo, sino que en contra de Dios. Entonces las 7 vacas saludables representan a los justos, a los tzadikim, ¿cierto? Tzadikim es justos en plural. Ellos son llamados saludables porque el justo come para satisfacer su alma. Proverbios 13:25. Al adquirir y diseminar la fe, el justo le enseña a los demás cómo satisfacer sus almas. Esto es lo que tratamos nosotros en cada clase, semana a semana, más que predicarles cosas bonitas, como muchas veces predicadores disfrazan el mensaje. Lo que nosotros tratamos de ver, de que usted pueda adquirir una conciencia, pero de alma, no algo físico, aunque también es importante, pero usted sanando su parte interna también transmite hacia afuera. Eso lo tenemos más que comprobado nosotros en nuestras vidas. Porque
qué nos sentimos tan bien externamente? Porque de adentro ya hemos estado siendo sanados gracias a esta palabra, gracias a estas letras bajadas del cielo que han entrado a nuestras vidas. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Entonces, dice que más tarde José le dijo al faraón, racione el producto de Egipto. Eso también esconde un secreto y lo vamos a ver en compartir esta diapositiva que traemos. Racione el producto de Egipto, ¿cierto? Esto está todo relacionado con el alimento, porque si, si el faraón soñó con espigas y con animales y con todo esto, está relacionado con el sustento. Eso está en Génesis 41:34. Bajimesh o racione es similar a Hamesh, que es 5. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver 5. ¿Qué le recuerda a usted el 5? Aquí los estudiantes ya saben, porque ellos cuando ven un número en la Torá, ellos al tiro empiezan a buscar las coincidencias. Entonces, dice que Bejimesh, ración, es cierto, racionar, es similar a Hamesh. En la traducción no original, en la traducción Reina Valera dice, aparta el 5, una quinta parte, dice, que también habla de 5. Y aquí representa el 5, representa los 5 libros de la Torá, ¿cierto? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, que son en las traducciones populares, ¿cierto? Que sabemos que tienen otros nombres, que son los verdaderos en hebreo. ¿Qué representa los 5 libros de la Torá? La Torá corresponde a las raciones de alimento espiritual que están contenidas en este libro, y el justo nos muestra cómo guardar esta energía espiritual para los años flacos o malos, como dice el título de esta clase. El justo nos muestra cómo guardar la energía espiritual para los años malos. O sea, la Torá, ¿cierto? Porque también la Torá es llamada el Sadik. Y José aquí nos muestra que aparte le dijo, racione la quinta parte de las ganancias de los 7 años buenos para poder aprovecharlos cuando venga la hambruna, cuando venga ese momento que usted muchas veces dice, yo no tengo esperanza, nadie está conmigo, estoy seco espiritualmente, se me han ido las fuerzas. Sepa que lo que tiene guardado estos 5 libros, cada porción de cada semana, van a ir reafirmando su espíritu, su alma, y podrá sobrevivir a estos años malos. Porque años malos sí hay, sí es, pero años es algo literal que se está hablando aquí. Pueden ser situaciones, pueden ser momentos, pueden ser temporadas, épocas, muchas cosas eh, pueden estar a cargo de esto, pero usted, teniendo esta enseñanza de la Torá, puede racionarla para así tener alimento espiritual. Entonces, las 7 vacas saludables, que son los años que vio José, que eran los años prósperos que iban a ver en este sueño del faraón, representan a la plegaria también, como en 7 veces al día yo te alabo, dice Tehilim o Salmos 119, 164. Las 7 vacas flacas representan los pensamientos que abruman a la persona durante la oración. A veces cuando uno está orando siempre llegan pensamientos, por eso es importante
entregarse sin estas cosas, sin acordarse de cosas y entregarlas, haciendo pensar, dice que estos pensamientos lo hacen a uno pensar que estas plegarias no valen nada. Generalmente, y ante ello, la persona se fortalece y comienza a orar nuevamente. Pero otra vez se levantan los malos pensamientos y la vuelven a distorsionar o a disturbar. El faraón encontró la solución para el sueño confiando en José, el justo. José nos enseña a aferrarnos al bien cada vez que se presenta y a aguardarlo, para que con él podamos enfrentar las dificultades que pueden acaecer en nuestras vidas más tarde. Muchas veces cuando estamos en la prosperidad, en el bien, como estamos asentados como la paracha anterior, nos relajamos y nos olvidamos y vienen los problemas. Cuando estamos en problemas, nos acordamos de Dios. Y aconteció, dice que en el versículo 8, que a la mañana fue perturbado el espíritu del faraón y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó el sueño, pero no hubo quien se lo interpretase. Solo José pudo interpretar correctamente estos sueños del faraón. El bien y el mal, las vacas gordas y las vacas flacas, siempre están y existen en este mundo. Y da la sensación que el mal siempre conquista el bien. Pero el justo, el sadik, que es capaz de superar el mal, puede demostrarlo que existe el bien incluso dentro del mal, aunque el bien haya sido tragado por el mal, como lo hicieron las vacas y las espigas marchitas y las vacas feas, tragaron a las buenas. Pero más tarde José les aconsejó a los egipcios cuál era la potencia de ese tiempo, separar alimentos para los días de hambres venideros. De esa manera les enseñó a los demás a aprovechar los días buenos y los buenos tiempos y a atesorar las buenas acciones hechas en este mundo. Entonces, incluso en los días malos, en los días malos y en los tiempos difíciles, uno podrá tener algo bueno en el cual apoyarse. Qué maravilloso. Hay existe no me acuerdo en qué lugar, una empresa de economía que está dedicada solamente a la economía. Y el eslogan que ellos tienen es esto, es el sueño que tuvo Faraón y la solución que le dio José a estos sueños, de que en los días buenos, es como por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien simple, los de la locomoción colectiva o los taxis, a veces hay días buenos, anda mucha gente, por ejemplo, los fines de semana, los días festivos, pueden ganar 2 veces el triple de lo que ganan en los días normales, pero ¿qué hace muchas veces la gente? Y esto es un síndrome que tenemos todos, que cuando más dinero recaudamos, más nos endeudamos, más cosas adquirimos, porque es como que una comezón en nuestras manos de querer gastar. Pero si la persona fuera justa, fuera como el Sadik, José, esta persona apartaría solamente para sustentar ese día como estaba yendo, sacaría la cuenta cómo le va en un día normal y apartaría solamente ese dinero para el día normal y el resto que ganó extra lo fuese guardando, ¿cierto? Lo fuese ahorrando, podría sobrevivir para el día que le fue más bajo de lo normal. Esa es una buena estrategia y muchas personas han captado esto y lo usan, ¿cierto? Lo utilizan como un hábito diario de trabajo, de empresa, de lo que sea, de su hogar también, incluso en el hogar usted puede ver, también hay que tener la sabiduría, por ejemplo, en un matrimonio, cuando uno de los dos es más perspicaz para hacer las cuentas, para poder dividir, para organizar la casa, por lo general son las mujeres, y o a veces un hijo que le sale bueno para las matemáticas, darle ese trabajo que no va a tomar
más de 15 a 20 minutos de poder dividir las provisiones del mes, por ejemplo, o como lo quiera hacer de la semana, y va a ver que ese hambre que tenía de gastar y gastar y gastar se va a ir. ¿Por qué? Porque este va a ser una persona ordenada, va a llegar, este ejemplo lo va a llevar a cabo, como lo dice el Miquel, a cabo, y usted será una persona que no tendrá que preocuparse por las vacas flacas, por los días malos, porque su casa, su mente, su negocio, lo que tenga, será ordenado. Tendrá la solución, así como lo hizo José, para este pueblo, ¿cierto? Egipto. Entonces, los sabios interpretaron el sueño, pero las interpretaron, mire, aquí hay una- un pie de página, como se le llama, un comentario de Rashi, con lo que yo le decía, que no le cuente un sueño a cualquiera. Los sabios interpretaron el sueño, estos otros sabios, ¿cierto? Pero las interpretaciones no le agradaron a Faraón. Por ejemplo, uno dijo que tendría 7 hijas, pero que enterraría 7 hijas, o sea, malísimo, no, ni cerca con lo que pasó. Y aquí hay una curiosidad acerca de estas espigas y estas vacas en general. Dice que en total había 28 cosas, o sea, entre vacas y espigas, en los sueños del faraón, 7 vacas saludables, 7 vacas enjutas, dice aquí, pero eso significa delgadas, sin carne, flacas. 7 espigas sanas y 7 espigas marchitas. Estas 28, esta es una curiosidad para que usted lo busque, y es un versículo muy conocido, dice que estas 28 cosas corresponden a los 28 tiempos delineados en Coelet o Eclesiastés, como lo dice la traducción popular, 3, capítulo 3, desde el versículo 1 al 8. ¿Se lo recuerdan? Yo creo que sí. Cuando dice tiempo de morir, tiempo de, si usted lo suma, son 28, pero que están divididos, dice que en 14 tiempos positivos y 14 tiempos negativos. Estos tiempos positivos y negativos representan la verdad y la mentira, con la mentira tratando siempre de superar y de tragar a la verdad. Si bien hay muchas interpretaciones sobre lo que sucede en la vida, la mentira tiene una manera de ocultar lo verdadero o el verdadero significado de lo que tiene lugar en cada momento. ¿Cierto? Eso pasó todo, incluso de un principio, la serpiente, ¿cierto? El Samehmed, cuando engañó a la mujer, también le dijo una verdad o una mentira disfrazada con verdad. Dice que solo José, el justo, puede interpretar correctamente los sueños del faraón, pues el justo, el hombre de verdad, puede ver a través de los velos que rodean a la persona y alcanzar directamente el significado real de la vida. Esto también quiere decir que ve a través de la religiosidad, ¿cierto? De las muchas mentiras que a veces la religión levanta. Hay que tener cuidado con eso. Más aún las vacas flacas y las espigas marchitas representan a los falsos líderes que se tragan la verdad y le roban al pueblo su conocimiento, como está escrito en Génesis 41, 21. Ellas, o sea, las vacas gordas o saludables, entraban en sus entrañas de las vacas flacas y no se conocía que hubiera entrado dentro de ellas. Eso era porque, por ejemplo, si hubiese sido que las vacas flacas, ¿cierto? Al tragarse las gordas, tendría que haber cambiado su aspecto y haberse engordado, pero no fue así, porque dice que no se conocía que hubieran entrado dentro de ellas, seguían flacas como siempre. Entonces dice que también aquí el justo puede mostrarnos cómo superar a los falsos líderes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los falsos líderes, buscando en la escritura, tratando de buscar a su forma, a su manera, no los alimenta como debía ser y siguen flacas.
Entonces los falsos líderes también representan a estas vacas flacas. Las fuerzas del mal se tragan la conciencia que tiene la persona de todo el bien que alguna vez conoció. Por eso hay que tener cuidado con volverse a las malas enseñanzas. Entonces, José le explicó a Faraón que ambos sueños del Faraón implicaban comida, o sea, los dos sueños eran uno solo. Las vacas y las espigas, porque la rectificación y la purificación de cada persona se produce a través del comer. José le aconsejó al faraón separar alimentos, significando alimentos espirituales, o sea, Torá y plegarias. Eso es el alimento espiritual. Durante los años buenos y así fortalecerse para los tiempos difíciles. Por lo tanto, José el justo dijo, Dios me envió delante de ustedes para asegurarles el sustento espiritual. Génesis 45:7. Pues el justo nos enseña cómo aplicar tal esfuerzo para mantenernos firmes durante los años de hambre y de exilio. Y Egipto es exilio. José tuvo éxito porque él era una persona alegre, íntegra. José representa la santidad, el aspecto de alegría, de la vida y de la vitalidad. En contraste a estos estados se encuentra la muerte, que se experimenta en una pequeña medida. Al dormir, como afirma un Midrash, dormir es una 60ª parte de la muerte. Pero cuando José el justo duerme, descansa su mente, manteniéndola unida a la vida y a la alegría. Por lo tanto, José merece no solo tener sueños verdaderos, sino también comprender los sueños de los demás. Y esta ha sido la parashá del día de hoy, la porción que tenía el Eterno preparado para cada uno de nosotros. Pues bien, así que bendiciones para cada uno. Si alguien tiene algo que decir, no sé, aquí en el Facebook, o quizás si que hay comentarios, no sé si ha visto Paco, que los hayan en el, perdón, estaba hablando primero de Zoom, en el Facebook. Pueden ir comentar o hacer preguntas. Aquí con la ayuda del Eterno estamos a disposición de lo que Dios nos da. En el Facebook no hay preguntas. No hay preguntas. No, todavía no. Bueno, si los hay más adelante, los podríamos después ver. Y en Zoom, algún comentario, siempre es bueno un aporte. Los aportes son bienvenidos. Sí, Creo que Miguelito, buenas Esther, tardes. Sí, adelante Esther, querida Esther. cuando se refería a los 5, se refiere a los 5 libros de la Torah. Ajá. Era la respuesta que le quería dar. Y con respecto a la enseñanza, muy buena en el sentido de que uno debe realmente mirar que no siempre las situaciones van a ser buenas, que vendrán difíciles y hay que prepararse uno en todas las áreas de nuestras vidas para que no nos tomen de sorpresa. Así es. Y ser prudente y sabios e inteligentes, como bien decía el maestro. Eclesiastés, los tiempos hay que tenerlos muy claros para así mismo suplirse y vivir en plenitud. Amén.
Gracias, Esther, por ese comentario y por tu participación aquí. Gracias a ti también, Dafne. Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los que te rodean. ¿Alguien más? Para ya estar terminando. Bien, esta ha sido la conexión del día de hoy. Ya una próxima semana estaremos en una nueva porción, una nueva enseñanza, más secretos maravillosos. A modo personal, esta para allá a mí me ha sorprendido mucho. Hay mucho más que contar, pero también hay que ser prudentes con los tiempos, ¿cierto? Tiempo para todo. Si ya Coelet, Eclesiastés, tiempo para todo, ¿cierto? Para todo hay tiempo, pero usted puede seguir leyendo si aún queda conexión de este día. Imagínese, hay muchos más secretos. Y nos vemos hasta una próxima porción, una próxima conexión. Shabbat Shalom, bendiciones. Shabbat Shalom, bendiciones. Gracias, Miguelito. Gracias a Shalom. todos. Bendiciones a todos.